Estamos muy agradecidos al Señor por estar otra vez en su presencia presentando estos estudios. Hoy vamos a continuar nuestro estudio que iniciamos en la última sesión sobre Eclesiastés. En nuestra primera sesión, en este ciclo, hablamos primero de los 5 oficios del Señor Jesucristo y sus representantes típicos o tipológicos en el Antiguo Testamento. Y la razón por qué lo hacemos es que de los 5 oficios, el rey mesiánico, que es nuestro Señor Jesucristo, el profeta siervo, sacerdote ideal, juez divino y esposo amante, el que más grande podría haber sido entre todos de estos fue concedido la máxima expresión de sabiduría, que es realmente la persona de Cristo Jesús, la máxima representación o expresión, pues tipológicamente tiene que haber sido Salomón. Ahora, estudiamos en este primer estudio previo las 4 etapas del reinado de Gedidías, que era el nombre que Dios envió por medio de el profeta Natán para comunicar a los padres de Salomón, David y Betsabé. Y el nombre Gedidías significa el amado del Señor. Ahora, el nombre que se le dio finalmente, pues, o al principio, por Betsabé, que creo que así indica en el texto, es Salomón, que tiene que ver con el concepto de paz, y él mantuvo un nivel de paz en todo su imperio, pero sí, por supuesto, a golpe de fuerza y de riquezas y de imposición de réditos sobre toda la nación, que al final pues hizo desbaratar o dividirse su reino en el final de su vida. Pero hablamos del periodo inicial que representa el libro del Antiguo Testamento, Cantar de los Cantares, y él tenía que haber sido muy fiel a una sola mujer y, sin embargo, por un desvío en su camino, queriendo ser más bien grande en ojos de los demás y haciendo sus tratados por matrimonios con todo reino que pudiera haber, pues multiplicó mujeres y por eso borró, eso dañó la tipología del amor de Cristo a la iglesia. Pero al principio era así: Cantar de los Cantares es el mejor de los periodos, seguido por el periodo de Proverbios, que por supuesto manifiesta la realidad de que era el más sabio de todos en su tiempo y de todos los tiempos realmente, mientras él seguía el camino del Señor. Pero él usó esa sabiduría realmente en vez de traer mayor gloria al Señor. Por supuesto, fue en su reinado que se construyó el templo, la joya arquitectónica de todos los tiempos. Pero en ese periodo de esplendidez, pues ya le dispuso al cuarto de los periodos, el periodo del Eclesiastés, del cual estamos hablando ahora. Y por eso era necesario pues hacer un breve repaso para luego entrar en el estudio directamente de Eclesiastés. Hay 2 pasajes que me gustaría leer al principio para explicar. El primero de esos es Eclesiastés 1 al 3, los primeros 3 versículos de este libro. Y pone así: Eclesiastés realmente es la filosofía, que es la perspectiva humana en la experiencia humana. No tiene que ver con introducir la revelación de Dios y la perspectiva de Dios. Eso viene más adelante en contraste con esta filosofía puramente humana, poniendo al lado la revelación de Dios. Y en Eclesiastés 1 al 3 dice: palabras del predicador, hijo de David, y era directamente
el hijo de directa descendencia de David, rey en Jerusalén. Y luego comienzan estas famosas palabras. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, que es el escritor. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, por supuesto, cuando uno llega a poner al lado la revelación de Dios como el primer elemento de la sabiduría, pues entonces ya todo acaba siendo vano, vano. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Y ahora mira esta frase, debajo del sol. Cuando usa esa palabra, esa frase, está explicando lo que es la perspectiva horizontal, puramente humana, de los eventos, de el propósito de la vida, la perspectiva humana en la experiencia humana sin permitir que Dios intervenga debajo del sol. Primera Juan 2, 15 al 17, nos explica de qué consta este sistema cósmico, cosmos, es la palabra usada en la palabra de Dios para mundo. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, la concupiscencia, los malos deseos de la carne, la concupiscencia o los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, la vanagloria de la vida, estas cosas no son del Padre. Dios no revela en ese ámbito su propósito para nuestra vida, pero el hombre sí, esa es la forma que ha sido adecuado, ha sido encarrilado por insistencia de un mundo bajo el Dios de este siglo, Satanás mismo. Entonces, estas cosas no son del Padre, sino que son parte del sistema mundano cosmos, la palabra cosmos para mundo. Y este mundo de ideas, de filosofías pasa y los deseos que todos tenemos, que tienen que encarrilarse, como dice la palabra de Dios, bajo la tutela del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, no satisfaréis los deseos, la concupiscencia de nuestra vieja naturaleza, la carne. Entonces, estas cosas pasan, son caducas, pero el que hace la voluntad de Dios, en base de su revelación, bajo la tutela del Espíritu Santo, permanece para siempre. Y este es el contraste que vamos a ver en el estudio del libro de Eclesiastés. Ahora, el libro de Eclesiastés refleja el aturdimiento intelectual de Salomón mismo en su plena vejez. Señala la filosofía humana, cuya máxima expresión es lo que acabamos de leer, el sistema cosmos, el sistema de ideas, filosofías, religiones, que están basadas puramente en la imaginación del hombre, fomentada por el gran engañador, Satanás mismo. Entonces, el libro de Eclesiastés, pues, consta de un aviso de no cejar en la procura de la sabiduría de Dios. Si uno deja de buscar la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, que viene de lo alto, del cual vamos a leer más adelante, pues cae en la única de defecto que tiene, el único sistema de defecto, y es el cosmos, el sistema mundano. Y él describe el contenido de este libro lúgubre, pero fascinante, y a eso vamos a pasar ahora. Entonces, lo primero que tenemos que entender en la primera mitad de este libro es de que hemos de desarrollar una actitud sospechosa. Hemos de sospechar de la filosofía humana. Siempre que menciona la frase debajo del sol, es puramente la filosofía humana con mentes cegadas por el enemigo y voluntad atrapadas, esclavizadas por el enemigo de nuestra alma, por el Dios de este siglo, Satanás. Nuestras emociones corruptas y nuestra conciencia cauterizada, que produce pues filosofía humana sin permiso o sin el mínimo deseo de dejar que Dios se exprese y nos comunique. Es una visión horizontal, no vertical. Solamente se ve las cosas a ras de la tierra.
mirando las cosas como el hombre las imagina, por la carencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que comunica la sabiduría. El Espíritu Santo es la fuente de la sabiduría y el modelo máximo de la sabiduría es Cristo Jesús. Y por eso nos advierte contra la filosofía humana a causa, y en la primera sección del libro de Eclesiastés, del 1.1 hasta el 2.11, nos habla de una serie larga de interminables ciclos de la naturaleza y de la experiencia. Todo va repitiéndose, repitiéndose. Uno está en una noria sin fin. Y en Eclesiastés 1.11 nos recuerda, no hay memoria de las cosas antiguas, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria de los que serán después. Es decir, es un ciclo cerrado y la gente pues se olvida de que Dios intervino en el pasado, interviene en el presente, y en el futuro va a intervenir. Y luego nos recuerda en capítulo 1.17 de Eclesiastés, y di, dice Salomón, mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento y a entender las locuras y los desvaríos, ¿de dónde vienen? Bueno, pues él ya experimentó todo eso al abandonar el camino que Dios le había dispuesto y le había otorgado sabiduría para seguir y aumentar. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu si no incluyes las directrices, los lineamientos que Dios revela en su palabra. Y luego en el 2.11 de Eclesiastés, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad. ¿Por qué? Porque ya había dejado de incluir a Dios en primera instancia de preparación. Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahí es donde acabó estando, en vez de saltar por encima de este limitado cosmos para incluir lo que es eterno. Nosotros no debemos defender ni lo viejo ni lo nuevo, sino lo eterno. Y la única forma de hacerlo y de vivirlo es por medio de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y luego, segunda sección del libro de Eclesiastés, comienza en el 2.12, capítulo 2, versículo 12, y va hasta el 3.15. Y el énfasis ahí es el fastidioso afán no recompensado por oportuno que pareciera. Uno parece que tiene todas las oportunidades de avanzar en el mundo, pero si lo hace en términos del cosmos, con una mentalidad mundanal, pues entonces va a descubrir que todo es un fastidioso afán. Va a invertir todas sus energías en lo que al final no le va ni satisfacer ni tener valor realmente en términos eternos. Y ahí esto lo vemos en Eclesiastés 2.15. Dice, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Y es exactamente, cuanto más sabio y más ágil en administración pudiera ser una persona, sin embargo, todo acaba en el mismo pozo sin valor. Ah, ¿Y para qué entonces me he hecho más sabio? ¿Para qué poner todo este esfuerzo si los únicos instrumentos del que se vale uno son los que se provee, lo que le provee el cosmos, el sistema mundano que no admite la revelación de Dios? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, por supuesto, no requiere mucha sabiduría para llegar a esa conclusión. Y otro versículo, Eclesiastés 2.26, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y conocimiento y gozo, acéptalo, búscalo. Pero el pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dar todo lo que él, para darlo al que agrada a Dios, todo lo que acumula. El que anda a espaldas de Dios a la final va a ser de beneficio al que agrada a Dios.
Y por eso el pecador, el que va por ese camino, para él todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y él ahora está, Salomón está confesando que él había llegado a ese fin, habiendo tenido el más alto y más sublime de los recursos que pudiera haber usado. Y en ese mismo sentido, Eclesiastés 3:14. He conocido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Por eso nosotros no defendemos lo viejo ni lo nuevo. Eso es un poco donde se rompe el esquema político. Algunos son conservadores, otros liberales. Pero eso no es de qué se trata. Los dos van a acabar en el mismo sitio. Ahora, lo que se conserva es aquello que es perpetuo, que es eterno, y es las decisiones que se toman en todos los ámbitos basados en los principios bíblicos. Entonces, sobre aquello, sobre lo que Dios hace, no se va a poder añadir, ni de ello se disminuirá. Dios va a acabar cumpliendo su propósito. Y lo hace Dios para que delante de Él temen los hombres, para que recapaciten y no sigan por ese camino de perdición. Y luego, la tercera sección del libro de Eclesiastés, que comienza con el 3:16 y va hasta el 5:7, se puede resumir en esta frase. Las inequidades, todo lo que vemos alrededor provocan por todos lados celos, porque algunos tienen mucho, otros poco, algunos avanzan más y otros menos, unos pierden mucho, otros pierden menos, y hay inequidades por todos lados. Si uno sencillamente vive en términos del cosmos, del sistema mundano, que está basado en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso va a fracasar, no importa dónde uno queda en ese organigrama. Y esas inequidades que vencen la motivación a la excelencia. Muchos pues ya después de ciertos años de mucho intento de salir adelante, buscar lo excelente, pues acaba frustrándose porque está basando su vida en aquello que no le va a satisfacer, que no va a cumplir con el propósito de la vida. Y eso lo vemos en el Eclesiastés 3:19, porque lo que acontece a los hijos de los hombres y lo que acontece al animal es el mismo. Y esa es la conclusión a que uno llega. Pues no soy más que un animal. Todo el sistema, toda la filosofía del evolucionismo está basado en el hecho de que el hombre solo es un animal y más avanzado, pero no, hay una infinita distinción entre el ser humano y el ser animal. Y para los dos se acaba en el mismo acontecimiento. Como muere el uno, el hombre, y el animal, así muere el otro, y una misma respiración tienen todos. No es más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y esa es exactamente la actitud del ser humano, que no permite, no admite la existencia, el señorío de Dios en su vida, el creador que le creó precisamente para conocerle y servirle. Entonces, vemos que la filosofía del cosmos, el sistema mundanal, no satisface y no cumple. En el 4:4 he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia de los demás, del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, y en eso se basa estos sistemas políticos, el comunismo, el socialismo, es precisamente lo que hace que fracase, porque no está basado en permitir que las personas lleguen al tope de sus capacidades, sino se frena para que todos queden en el mismo nivel de pobreza, para que no haya envidia hacia los que prosperan si se les dé libertad de hacerlo. Y luego el 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor, por ejemplo,
que no tiene hijo ni hermano, y no hay fin de todo su trabajo, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y privo mi alma del bien. También todo esto es vanidad y dura ocupación. ¿A dónde va a caer? ¿En manos de quiénes va a acabar? Todo el cúmulo de lo que tú has trabajado para conseguir. Es el reto. Y luego, en el capítulo 5 versículo 6 estas inequidades que vencen la motivación de realmente vivir vidas excelentes. Y hay países en el mundo donde ya todos se acostumbraron porque más sufrimiento es envidiar lo que tienen. Ahora, lo único que hay que reconocer es que los líderes de esos tipos de países lo tienen todo, no, a ellos no le falta nada. Son entre los más ricos de todo el universo y todos los demás tienen que acostumbrarse por la mano dura bajo la cual ellos viven de aceptar su condición de que nunca pueden avanzar. Y luego dice en Eclesiastés 5:6, no dejes que tu boca haga pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Es decir, ahora uno se encuentra en esa situación, hay autoridades que no le dejan hablar, no le dejan expresarse públicamente y crea una sociedad en que es inútil hacer nada que pueda ayudar a avanzar a uno en la vida. Bueno, el último esta primera etapa o la primera parte del libro de Eclesiastés, donde se está contrastando, primero hemos de sospechar de la filosofía humana que conduce a una vida totalmente vana, filosofía puramente exenta de la revelación de Dios, y todo eso advierte este libro porque los interminables ciclos de la naturaleza y de la experiencia nos frustran. El fastidioso afán no recompensado por oportuno que parece ser esa oportunidad y las inequidades que vence la motivación a la excelencia en muchas sociedades y en general. Y luego, por último, en esta sección primera, para sospechar de la filosofía humana que no toma en cuenta la revelación de Dios, pues la perfidia, todo lo mal que uno trata de hacer a otros, el engaño, e insatisfacción de bienes acumulados de los que logran conseguirlos. Y en el Eclesiastés 5:16, este también es un mal doloroso, que tal como vino, así haya de volver, y que le da provecho a trabajar para el viento, lo que uno acumula en términos de riquezas. Pues cuando uno muere es ya lo que el viento se llevó. Lo que vienen detrás, pues lo usan para fines contrarios a lo que tenía en términos de valores, el que los acumuló. Y luego en el 5:18 de Eclesiastés, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, ¿para qué entonces molestarse? Y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que trabajo debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte, sencillamente ser, conformarse, no resistir. Si va a vivir uno bajo la filosofía humana, pues date por vencido. Concéntrate, acepta, confórmate a comer y beber y ya está. Usar las ganancias para pasarlo lo mejor que puedas. Pero hay mucho más en la vida, en el 6:12 también, porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como una sombra, y los que han vivido mucho tiempo, pues por supuesto, ya saben que es como una sombra, porque ¿quién enseñará al hombre lo que será después de él debajo del sol? Si no incluyes lo que Dios ha revelado acerca del propósito de su plan,
de los valores en la vida y lo que Él ha preparado para que se cumpla en el futuro, que claramente está revelado en el Señor. Entonces, no hay otros recursos sino darse por vencido y vivir como un animal. Y hay religiones que ya los que lo siguen son como animales irracionables, aprovechándose sexualmente de los más débiles. Por eso, vamos a la segunda mitad del libro de Eclesiastés y nos instruye, nos insiste, y Salomón se da cuenta que hay que confiar en la sabiduría divina. Si la filosofía humana es debajo del sol, todo lo que hay aquí en la tierra, y sin tomar en cuenta a Dios y su revelación, pues entonces la sabiduría divina podemos describirla como encima del cielo, que viene desde lo alto, con valores eternos. Y por eso esta es una visión vertical, mirando las cosas, incluyendo la presencia y la primacía de la persona y del plan y de la revelación de Dios, como dice Salmo 138, que Dios ha puesto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Esta es la visión vertical, entendiendo las cosas como Dios las revela, no como se las imagina el hombre, por la presencia del Espíritu Santo, que es la fuente de sabiduría que refleja la persona de sabiduría Cristo Jesús. Por eso, aconséjate de la sabiduría a causa de cuatro diferentes cosas también, como hemos visto antes en el anterior apartado. En la sección del 7.1 al 8.1, el énfasis es la humana maldad, cuidado, traerá orden y equilibrio y eficacia a tu vida cuando tú aceptas la sabiduría divina. Por eso tenemos que aconsejarnos. El ser humano es esencialmente malo, tiene una naturaleza pecaminosa. No nacemos puros y santitos a partir del momento que uno a conciencia y ya a sabiendas sabe usar su libre albedrío, pues ya comienza a actuar en conformidad con su vieja naturaleza. Uno tiene que recibir la revelación de Dios para evitar las consecuencias de una vida basada en los deseos de la carne. Dice en el 7:12, porque escudo es la sabiduría y escudo es lo que se logra acumular en base de la sabiduría, el dinero, más el conocimiento de la sabiduría aprovecha en que da vida a sus poseedores. La sabiduría que Dios revela en su palabra, sea el resultado de vivir fiel al Señor en esta vida, sin embargo, da plenitud de vida, de esperanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. Cuando uno va al Señor, a Dios Padre por medio de Cristo Jesús, recibe vida. Y Cristo dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ahora, los valores que el mundo da a la vida no te va a satisfacer, no va a incrementar tu riqueza moral y espiritual, pero la que da Dios sí. Y luego hay varios versículos en el capítulo 7, del 15 al 18. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, y él está ahora comparando lo que está recapacitando después de ver el declive en la vida cuando él comenzó a vivir de la perspectiva humana debajo del sol. Hay justo que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus vidas. Y eso es lo que muchos arguyen, que una persona justa a veces por su mismo testimonio acorta los días de su vida y los malos pues alargan la vida. No seas demasiado justo ni seas sabio en exceso porque te destruirás, dicen.
en el mundo. Y es todo lo contrario a lo que Dios ha revelado. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque el que teme a Dios saldrá bien en todo. Entonces, hay que ir rectificando las opiniones que dice el mundo. Eso no nos va a valer. En el 7:25 dice Salomón: yo me volví y apliqué mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. La sensatez, la sabiduría real, se basa en lo que Dios ha revelado en su palabra, que nos señala a su plan, su propósito que se lleva a cabo por el Espíritu Santo en la vida del creyente en base de su fe en Cristo Jesús. Ahora, hay una segunda cosa. Tenemos que cuidarnos. El mundo es, el ser humano es esencialmente malo. Está movido por su naturaleza pecaminosa y solo la invasión del Espíritu Santo puede haber ningún cambio que realmente le beneficie, que honre a Dios y le beneficie a ese hombre. Pero la segunda cosa es las inescrutables providencias. Hay cosas que Dios quiere que disfrutemos, pero muchas veces somos ciegos para poder alcanzarlas. Traerá sumisión y recato y contentamiento a tu vida si tú aceptas las cosas que Dios permite en su vida y la usas como base para honrarle y para granjear galardón, privilegio y responsabilidad en el reino eterno de Cristo Jesús. Y esto es en la sección del 8:2 hasta el 9:12. Y en esta sección podemos leer, por ejemplo, los versículos de Eclesiastés 8:11 al 14. Como no se ejecuta rápidamente sentencia sobre la mala obra, uno comete un terrible desvarío y un asesinato alevoso y con premeditación, y luego están en el proceso de esto y el otro, se dictó ya la sentencia, pena de muerte, y se alargan los años, y luego un día, pues, como ya vimos recientemente, no, el presidente tiene, según la costumbre, según la regla que se ha seguido ya por mucho tiempo en Estados Unidos, pues exime de la pena de muerte. Ahora es solo cadena perpetua en la cárcel, pero las víctimas, los que sufrieron la muerte del asesinado alevosamente, pues ¿en qué quedaron? Hay una total injusticia. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres que está en ellos lleno de deseos para hacer más mal. Ah, no, no voy a pagar a fin de las consecuencias que ameritan mi horrible crimen. Pues adelante, y eso es exactamente lo que vemos. Aunque el pecador haga mal 100 veces y le sean prolongados los días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. No vayas a distraerte. Y sí, uno sufre mucho viendo las injusticias de los que salen con la suya, por así decirlo. Y sin embargo, mira, si eres del Señor ya tienes una perspectiva eterna. Vuelvo a decir, nosotros no defendemos lo viejo ni lo nuevo, hemos de defender y vivir en base de lo eterno, y la única forma de saber cuáles son esos principios eternos es estudiar la palabra de Dios que el Espíritu ha revelado. Y por eso llegamos a la conclusión que al impío no le irá bien para nada, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por muchos años que vivan, es como la sombra que pasa realmente. Y es interesante que los hombres malos, ya la gente habla de ellos con desdén, cuando vivían eran unos superhéroes para algunos, pero luego al final de nada sirve.
por cuanto no teme delante de la presencia del Señor, el malo. Entonces, hay otra vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, hay impíos a quienes sucede como el que hubieran hecho obras de justos. Digo que también esto es vanidad. Ahora, esa es la conclusión a la que uno llega cuando no tiene la perspectiva eterna. Entonces, hay que tener mucho en equilibrio esa visión. Hay, hay providencias inescrutables. Parece que el hombre malo le sale con la suya, el hombre bueno paga las consecuencias inmerecidas. Y sin embargo, el 9:11 dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Entonces, es Dios el que determina la riqueza de nuestra vida, que un día se nos va a otorgar o se nos va a reducir si somos el Señor. O si nunca recibimos a Cristo como Salvador, pues por supuesto, todo eso eh, testimoniará, testificará en contra de nosotros e incrementará el grado de sufrimiento eterno, separado de la presencia del Señor. Ahora, es la tercera cosa también que nos debe hacer recapacitar, no solamente el hecho de que esencialmente el ser humano es malo, la vieja naturaleza cunde, que las providencias son inescrutables, tenemos que tener sabiduría para saber de dónde vienen esas providencias, sea que recae sobre gente que hace mal o sobre gente buena que hace el bien según el punto de vista de Dios. Todo acabará como Dios dice que va a acabar. Y en el tercero de estas alertas es los procesos envejecedores de la vida. Todos pasamos por un proceso de envejecimiento. Todo sistema social pasa por el proceso de envejecimiento. Satanás es muy astuto, él sabe promoviendo nuevas ideas basadas en los mismos principios de siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vemos que la vida es totalmente y hay incertidumbre? Pues debemos traer prudencia y discernimiento y responsabilidad a nuestras vidas en base de las cosas que no se pueden controlar. La gente dice, el cambio climático, el hombre no puede cambiar el clima, puede hacer cosas para provocar desastres, pero Dios es el que controla el clima, no hay otra posibilidad. En Eclesiastés 9, de 16 al 18, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la sabiduría del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Con todo sigue siendo la sabiduría que premia sobre lo que uno hace para tratar de adelantarse en esta vida en riquezas y en otras formas. Las palabras del sabio, dichas en quietud, son oídas más que el clamor del Señor entre los necios. A la postre, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y lo vemos día tras día tras día exactamente como revela la palabra de Dios. Hay cosas que no puedes evitar. La vida trae muchas incertidumbres, pero si andamos en el Espíritu, cumplimos la voluntad de Dios, a la postre todo será infinitamente mejor. Esta vida es fugaz, no vayas a invertir en esta vida, porque la vida va a acabar de una forma o de la otra en tiempo breve, y solo lo que hace por Cristo es eterno. Eclesiastés 10:10 nos dice, si se embota el hierro,
vas cortando con el hacha, pero poco a poco se va embotando su filo y su corte no es afilado, pues hay que añadir entonces más fuerza. Ahora, si cumples con la voluntad del Señor y vas en conformidad con los principios bíblicos, avanzas, vas con toda seguridad sin estar perdiendo esfuerzo ni embotando su capacidad, como lo hizo Salomón. Salomón se desvió del camino y comenzó a tener que luchar mucho más para conseguir el mismo fin. Pero la sabiduría es más provechosa para dirigir. La sabiduría, no la sabiduría y la imaginación del hombre. El hombre toma las cosas de Dios como locura, no las puede comprender, pero cuando las comprende y las aplica, ya verás que los efectos van a ser sorprendentemente para él y para todos, muy avanzado. Y luego en el 10:12 de Eclesiastés dice, las palabras de la boca del sabio son gracia, mas los labios del necio, todos los que obran en base de lo que no es la revelación o los principios bíblicos, ya tenemos. Vemos entre políticos personas completamente dañados en todos sus esfuerzos. Y los labios del necio causan su propia ruina. Entonces, esto es lo que uno tiene que estar vigilando para que no se distraiga uno por esos caminos. Muy bien, hay cosas en la vida que parten, que son consecuencia de la humana maldad, las inescrutables providencias, las incertidumbres de la vida, también los procesos envejecedores de la vida. ¿Qué debemos hacer cuando vemos que ese proceso envejecedor lo reconocemos como parte y arte de todo proceso de nuestra vida? Pues debe traer diligencia y benevolencia y entereza a nuestra vida. Y en esto, pues el escritor, Salomón, va concluyendo su argumento en la vida de el que toma estas cosas en serio. En Eclesiastés 11, el penúltimo capítulo, comenzando con el verso 7, yendo hasta el primer versículo del 12. Ahora esta nueva sección va del 11:1 hasta el 12:14, en la cuarta división, que enfatizan que todo tiene su fin en esta vida. Los que aman al Señor tienen una etapa delante de ellos que no hay fin de todo el bien. Pero en esta etapa de nuestra existencia, en esta vida, en Eclesiastés 11:7 al 12:1 dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Cuidado, ¿qué es lo que estás examinando? Pero si el hombre tuviere muchos días y en todos ellos tuviere gozo, acuérdase que también los días de las tinieblas, ninguno pasa esta vida sin un poco de tinieblas y un poco de luz en su experiencia humana. Y esos días, si nos damos cuenta, son muchos. Todo cuanto viene es vanidad si no andas por el camino de la revelación de Dios en su palabra. Ahora, mire, vamos a aplicarlo. Fuiste joven, yo fui joven. Y dice la Biblia que cuidado, aún en la juventud tienes que tomar estos principios muy en serio. Hay que elegir el camino correcto desde la niñez. Dice así en las Escrituras, en Eclesiastés 11, alégrate, joven, en tu juventud, en tu mocedad. Tome placer tu corazón en los días de tu juventud, pero basa ese placer en principios bíblicos correctos, sanos, morales y espiritualmente.
y anda en los caminos de tu corazón, es decir, graba en tu corazón las pautas, los linderos para caminar recto en el espíritu, y en la vista de tus ojos no hay nada malo si tienes principios bíblicos correctamente y establecidos en tu vida. Pero sabe, la razón por qué hay que tener cuidado es que aún de joven, algunos dicen, no, que el joven, no, Dios le va a perdonar por ser joven. No, no, no. Sabe que sobre todas estas cosas que hiciste en tu juventud, te traerá Dios a juicio. Entonces tienes que permitir, tienes que asegurar de que tu vida está siguiendo las pautas que agradan al Señor, para que cuando Él valore tu vida vas a recibir galardón, privilegio y responsabilidad, si perteneces al Señor en su reino eterno. Ahora, entonces, quita pues, joven, de tu corazón el enojo y aparta el mal de tu carne en los tiempos que eres joven, porque la mocedad y la juventud son vanidad si no lo haces. Por eso, primer versículo del capítulo 12, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Es cuando tienes que encarrilarte. Salomón ya dio cuenta que comenzó bien, pero luego se desvarió, se salió de la senda. Tú entra en la senda joven y sigue la senda que Dios te ha marcado y te ha revelado. Acuérdate pues del Creador, tu Creador, al que tienes que rendir cuentas en los días de tu juventud. ¿Por qué? Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, como dijo Salomón, no tengo en ellos contentamiento en esos días, en consecuencia de apartarme del camino. Desde la juventud, acuérdate todos los días de tu vida, de tu Creador, y que vas a rendir cuentas ante Él, ante el Creador. El Espíritu Santo es el que ha sido enviado en esta época de la Iglesia para morar en el que ha nacido de nuevo en la familia de Dios, para darle sabiduría y conocimiento para seguir el camino correcto. Ahora, en resumen, ¿qué diríamos nosotros de todo lo que hemos mirado en el libro de Eclesiastés? Vamos a tener otro estudio en nuestra próxima sesión, pero en esta sesión quiero terminar con lo que pone a la conclusión los últimos versículos de Eclesiastés. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin, el punto esencial, la meta de todo discurso oído es este. Ese es el predicador, el mismo se llama Kohelet, el predicador. ¿Cuál es el mensaje a la que él concluye? Es este el mensaje. Teme a Dios, viva en consecuencia de que Dios es el que va a traer todas las cosas a resolución en tu vida. Tú mismo no vas a decidir. Tú sí estás decidiendo qué va a ser el resultado, en el sentido de que si eres obediente a Dios, pues el resultado va a ser bueno para ti eternamente. Y si no eres obediente a la palabra de Dios, pues va a ser malo. Teme a Dios. La palabra de Dios nos recuerda en 2 Corintios 5. Es necesario que todos comparezcamos ante el Bema, el tribunal de Cristo, para rendir cuentas de lo que hicimos estando en esta vida, en este cuerpo, en esta carne, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Y ahora Salomón en su libro, inspirado por el Espíritu Santo, ciertamente nos está recordando, nos está admonestando. Hay que temer a Dios en las parábolas.
de los talentos y de las minas que el Señor de los siervos, que representa a Cristo Jesús, repartió, pues los que no cumplieron es porque no tenían un concepto correcto de su Señor. Lo hicieron por incumplieron porque tenían un concepto malo de su Señor. Hay personas hoy que no cumplen, no obedecen, se sienten ofendidos. Algunos dicen, me dijo un joven una vez cuando yo le amonesté, la Biblia está llena de amonestaciones para nuestro bien. El que ama advierte. Ah, no, no, me estás amenazando. No, no, Dios no nos está amenazando. Bueno, hay amenazas si no vas a obedecer, por supuesto. Pero Él nos está advirtiendo el camino en que Él nos puede beneficiar. Entonces el discurso en su finalidad teme a Dios. ¿Y cómo mostramos que estamos temiendo a Dios? Guardando sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lee la palabra de Dios, escudriñala, memorízala y guárdala en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa hasta lo oculto, lo que pensabas que estabas encubriendo, sea bueno o sea malo, según Dios, según el criterio que Dios ha revelado en su palabra para nuestro bien, no según la opinión del ser humano que te rodea. Y ese es el reto que tenemos en este segundo estudio de Eclesiastés. El próximo, pues vamos a hacer unos resúmenes de cómo se aplica en términos de nosotros creados a la imagen de Dios y de ahí pues vamos a ver en otras porciones de la palabra de Dios y luego podemos concluir haciendo un resumen de cada sección del libro de Eclesiastés. Pero si en este estudio, si en este momento estás escuchando, la palabra de Dios es útil, tiene un valor que supera todo el valor que tú puedas imaginarte que te ofrece el sistema del mundo. Hay que buscar lo que Dios desea y lo que Dios ha propuesto para los que le temen y por eso permitió que este libro de Eclesiastés apareciera, porque debemos sospechar de la filosofía humana. Eso es lo que hay debajo del sol, lo que no toma en cuenta la revelación de Dios. Y debemos confiar en la sabiduría divina, que está encima del cielo que percibimos. Son valores eternos que Él revela. Ahora la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que han nacido de nuevo en la familia de Dios. Y Dios nos los ha revelado por su Espíritu. ¿Y cómo es que el Espíritu? Porque el Espíritu toma lo que es profundo, las cosas profundas de Dios para revelárnosla y para darnos el entendimiento de ellos para aplicarlo a nuestra vida. Pero el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo en la familia de Dios, pues para él estas cosas son locura. No las puede entender porque estas cosas tienen que discernirse con una dimensión que el hombre sin Cristo no tiene. Él está muerto, su espíritu está muerto, inerte. Ahora él sigue viviendo, tiene un alma viva que le da vitalidad a su cuerpo, pero estas cosas se reciben por la tercera de estas dimensiones, la dimensión del espíritu. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, esta es la vida espiritual, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no podéis atribuir nada a la salvación que Cristo ha logrado. Y por eso tenemos que entender que somos salvos por fe
mediante o por medio de la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Él luego nos crea en Cristo Jesús para hacer las cosas que le agradan, según su voluntad, según la palabra de Dios que reveló el Espíritu Santo. Si no lo has hecho, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hazlo hoy. La vida comienza con Cristo, no hay nada, es vanidad de vanidades, es una pura sombra, son tinieblas, es una pura desvanecimiento de todo lo que pueda ser de valor en tu vida si no aceptas a Cristo. Y luego a partir de ese momento puedes comenzar a acumular riquezas y aprobación ante Dios, sea cualquiera tu situación aquí en la tierra. Hazlo hoy, el Señor está esperando. No dudes, porque el Señor para eso envió a Cristo Jesús, para darnos vida y para que la vivamos en abundancia.